Entrevista en Diálogo Electoral. Adelante, Manuel. Muy bien, gracias Cristian por el pase, gracias a todos los que están en sintonía de Betel Radio y también en las redes sociales a través de Betel Informa. Hoy vamos a tener dos entrevistas en realidad, primero con Claudio Segarra del Partido Popular Cristiano por Lima y luego con David Guari, que está postulando por Renovación Popular para la región Ica. Así que si les parece y si los tenemos ya listos a los invitados, podemos empezar saludando a Claudio. Claudio, buenas tardes, bienvenido a Betel. Muchas gracias por la invitación. Excelente, verdad que es una buena oportunidad para que nos conozca la población y encantado para poder dialogar acá en Diálogo Electoral. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudio. Pediría por favor que me bajen un poquito el fondo para poder escuchar bien al entrevistado. Gracias, perfecto. Ahora sí. Claudio, cuéntanos, ¿cuáles son las principales propuestas que tienes con miras al Congreso? A ver, de verdad que no se puede pretender ser todista, ¿no? De hecho que hay temas muy urgentes que tratar dentro del Congreso. Si bien es cierto, yo represento a Lima, el congresista es nacional y hay problemas que también implican una atención a nivel nacional muy urgente, ¿no? El tema de seguridad ciudadana, el tema de educación. Entonces, como congresista, yo tengo una agenda bastante nutrida, enfocada justamente en unos 15, 16 temas, pero voy a empezar por un temita que me interesa mucho, que es el tema educativo. De hecho, el PPC desea echar brechas en el tema educativo. No puede ser posible que hablemos de justicia social cuando sencillamente tenemos una educación para unos distinta a la que tienen otros, ¿no? Entonces, acá el peruano debe tener la misma educación y la misma atención en educación. Pero también estamos viendo que muchos priorizan la educación urbana y están dejando de lado la educación rural. Claro, por ejemplo, ¿cómo pretendes que haya igualdad de posibilidades si es que en el sector rural no hay internet? En muchos lugares no hay internet y se está promoviendo la educación virtual, algo que sería una utopía en este caso, ¿no? Exactamente, es muy pertinente lo que acabas de mencionar, porque primero vamos a ver, la educación rural tiene dos problemas, ¿no? Uno, la interconectividad, y dos, el tema de las distancias. Entonces, el PPC, y obviamente por sus legisladores, en este caso me tocaría a mí como equipo legislativo, propiciar que se den los llamados internados rurales y que también permita que, por ejemplo, el maestro rural pueda tener una vivienda en estos internados de tal manera que las distancias y sobre todo la educación rural no se descontinúe, por decirlo así, ¿no? Y la interconectividad es esencial, porque ahora, con este tema de la pandemia, nos hemos visto, pues, prácticamente desnudados o desnudos dentro de lo que es la conectividad a nivel nacional, ¿no? Entonces, acá mismo, ¿no? De repente estamos con problemas para interconectarnos, se puede colgar, se puede dejar de transmitir, pero, sin embargo, es un tema que tenemos que atacar también por la parte legislativa y por la oferta que tiene que dar los operadores de comunicación, porque valgan verdades, hay mucha inversión, muchas facilidades, incluso hasta perdón de impuestos a muchos operadores y sencillamente pudieran haber hecho mejor inversión en la conexión e interconectividad nacional. Y ahí viene un tema también fiscalizador, ¿no? de las acciones que tiene el gobierno central frente a los operadores de comunicación. Correcto. Revisando tus redes, eres muy cercano al sector de Lima Norte, ¿no? Caraballo, sí. Lima Norte. Y nos gustaría conocer si tú tienes algún proyecto especial, por ejemplo, para promover la formalización, ¿no?, de los emprendedores de esta parte de Lima, que han sido, pues, a lo largo de estos gobiernos, por lo menos de estos últimos 20 años, vistos como el patito feo, ¿no? Como los que trabajan al margen de la ley y básicamente son perseguidos por la SUNAT. Mientras, por la opinión pública, ¿no? Hemos visto como en la pandemia, porque por ejemplo, en Grau, en los grandes mercados, que los detenían, ¿no?, por salir a vender, para parar la olla, como se dice popularmente, ¿no? Entonces, exacto, ¿cómo podemos reconvertir esa economía informal a la formal? A ver, creo que nadie tiene la receta perfecta. Pero sí tenemos que comentar algo que es muy necesario enfatizar. Lima Norte, ya que has tocado el tema de Lima Norte, al cual yo me siento totalmente
representado y sobre todo también me siento identificado. Yo pretendo ser el representante de Lima Norte, o por lo menos uno de los representantes de Lima Norte, ¿no? En este caso, del PPC. Lima Norte tiene una particularidad que posiblemente también la tengan otras zonas de nuestra Gran Lima. ¿Y cuál es? Que en Lima Norte prácticamente es una ciudad en crecimiento y en desarrollo, porque se vive, se trabaja, se divierte, ¿no? Y todo en un solo lugar. Entonces ya no es necesario irse a otro lado. ¿Y todo producto de qué? Justamente los emprendimientos de la gente de Lima Norte. Ahora, valgan verdades, hay un sector, y se ha demostrado en esta cuarentena y en esta pandemia, que prácticamente la economía nacional la sostiene el 85-87% del sector informal. Entonces, si es que no hablamos de mayores porcentajes, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que tengamos este sector de repente informal o ilegal, como quiera llamarse? Porque yo preferiría decirle informal, ¿no? Porque ilegal ya creo que es un término un poco persecutorio, de sanción, ¿no? Y eso no es porque ellos están trabajando, pues están, ¿no?, luchando por el día a día. Me refiero en el tema ilegal porque si somos objetivos, no tan no es ilegal porque están al margen de la ley, ¿no? Por supuesto. Pero digamos de manera coloquial se puede decir que son informales porque de alguna forma pues no están dentro de los cánones de la formalidad, llámese legalidad. Entonces, sin ningún ánimo de etiquetar a nadie, ¿no? Pero el tema es que la informalidad se da también porque no se dan las condiciones para justamente formalizarse. Son muy engorrosas, por más que hay administración gubernamental, en este caso de gobiernos locales, que es donde justamente son los permisos necesarios para poder hacer comercio o industria, a pesar de que se haya hecho simplificación administrativa, tenemos mucho tema en el acceso al financiamiento, por ejemplo, que permite una formalización. El tema impositivo también es bastante pesado, ¿no? Porque si bien es cierto, el que más gana es el que más debe tributar, caramba, estamos dándonos cuenta que este Tribunal Constitucional le condona, le perdona impuestos, moras a grandes empresas y a los pequeños y los persigue. Entonces, ¿qué facilidades estamos dando? Entonces, yo creo que también ahí no solamente es un tema de legislar, sino también es un tema de fiscalizar de qué manera se están adecuando correctamente los lineamientos para poder establecer, pues, promoción de nuevos emprendimientos, ¿no? Entonces, es un problema nacional, Adolfo. Para terminar, Claudio, quiero que nos cuentes un poco qué proyecto tienes o qué idea tienes para enfrentar la inseguridad ciudadana, ¿no? Porque esto es algo que hemos visto en Lima Norte, por lo menos, que hay una suerte de guerra de grupos de delincuentes entre peruanos y extranjeros que se pelean por cupos, por zonas, y esto es algo que sí, a pesar de que le debería competir al Ejecutivo, pero ustedes como posibles parlamentarios, como virtuales parlamentarios, también tienen que tener una suerte de coordinación, ¿no?, con el Poder Ejecutivo, pero también iniciativa de legislación. Correcto. Mira, en algún momento en otro medio a mí me preguntaron qué opinaba yo respecto de la Policía Nacional, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta de todos los desmanes, la violencia, la inseguridad que está sufriendo la población, que sufrimos todos los peruanos, es cierto, vemos que se logra capturar o se logra identificar porque tenemos a policías mimetizados, pero, o sea, me refiero al grupo Terna, pero son insuficientes. Entonces, en algún momento se me preguntó si yo estaba de acuerdo con la unificación que se dio en algún momento en la Policía Nacional. Yo creo que para temas de seguridad ciudadana, malamente, y este es un tema ya que hablo como antigua autoridad política, en algún momento también yo he sido regidor, he sido teniente alcalde, hemos visto que las competencias de seguridad ciudadana se las pasan a la municipalidad distrital o provincial, cuando este es un tema netamente policial. Entonces, ataquemos el tema policialmente. Entonces yo creo que acá tenemos que propiciar desde la parte legislativa y también desde la parte del Ejecutivo, es decir, el gobierno central debe ver o debe propiciar que se dé una real especialización en la Policía Nacional. Es decir, como era antaño tú conocías a tu policía, tú sabías quién era el policía de barrio, la Guardia Civil. Tú antes tenías a policías, o en todo caso efectivos policiales que cuidaban bienes públicos y fronteras, la Guardia Republicana.
o tenías a una policía que tú no sabías que era policía porque investigaba, se mimetizaba con el público, con el vecino, y era la Policía de Investigaciones del Perú. Entonces, lo que ahora llaman o una suerte de similitud con el grupo Terna. Con los Terna. Entonces, el PPC está propiciando, estimado Adolfo, el tema de que la policía no solamente se especialice, sino que también las Fuerzas Armadas tengan una participación efectiva en el control de bienes públicos y de fronteras, de tal manera que la policía se dedique neta y específicamente a atender temas de inseguridad ciudadana. Correcto. Entonces, ahí vamos a tener más policías, vamos a tener más personal y sobre todo gente que está netamente dedicada a perseguir al delincuente. Y sobre todo tú que has hablado ahora de los temas de delincuencia organizada, de gente que se preocupa por cubrir algún cupo en alguna calle, en fin, delincuentes que no digo que todos sean extranjeros, pero hay una gran proporción debido a este nefasto para mí, digamos, ingreso inusual, ¿no?, del tema migratorio, ¿no?, sobre todo el tema del pacto migratorio. Vemos que necesariamente tenemos que ver también que cualquier extranjero que delinque, y que es obviamente a toda luz, quienes han propiciado la gravedad de la inseguridad ciudadana, tiene que irse a su casa. Bien. Entonces, tienen que ser deportados inmediatamente. Y lo que propone el PPC es que incluso para delitos menores, cualquier delincuente que incluso hasta te mata por robarte un celular, no se vaya pues a una cárcel de mínima seguridad, que se vaya a una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué significa esto? Que se vaya pues a condiciones extremas en las cuales ya no vuelva a delinquir más. Chayapalca, por ejemplo. Que sienta la rigurosidad del encierro y que sencillamente ya no tenga ni la más mínima intención de delinquir, así sea un robo, así sea un hurto, que hemos visto hasta por celular o por una cartera, te matan. Así es, Claudio. Claudio, te agradecemos por el tiempo. Tú sabes que en medios el tiempo es bien corto, pero esperemos que no sea la última vez que conversemos. Así que vamos a volverte a llamar porque hay mucho más para conversar sobre tus propuestas. Vamos a hacer una pausa y volvemos con David Wari desde Ica. (12:43) Ya volvemos con Betel en la actualidad, edición central. Ya volvemos con Betel en la actualidad, edición central. Betel, lo que necesitas escuchar. Mami. ¡Mi bebé! Oh, te extrañé mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo, nos